Continuamos aquí en el programa En Contexto y se une a la conversación Gio Ocio. Él es terapeuta y experto en abuso de sustancias. Y le voy a decir, si usted tiene a una persona, conoce a una persona que abusa de sustancias, este es el programa que usted debe ver, esta es la entrevista que usted debe ver. Porque vamos a hablar sobre cómo afectan las drogas a las personas, específicamente los latinos. Ya saben que nos enfocamos en los latinos. ¿Y cuáles son las drogas ilegales más comunes que usan los latinos aquí en Indiana o en todo el país? Pero vamos a darle la bienvenida. Gio, bienvenido. Gracias por estar aquí en el programa. Muchas gracias, Luis. Gracias por traerme. Déjame empezar con esta pregunta. ¿Qué es una adicción? Es decir, todos escuchamos hablar de las adicciones, pero ¿qué es específicamente una adicción y cómo se crean estas adicciones? Sí. Muchas veces cuando pensamos en el adicto o en la palabra adicción, pensamos en drogas y generalmente pensamos en drogas ilegales. La marihuana, la cocaína, la heroína, este tipo de cosas. Pero la adicción puede crearse a cualquier conducta, a tomar café, a comer chocolate, etc. La adicción básicamente significa una conducta repetitiva, compulsiva que me hace daño. Una conducta repetitiva que hago muchas veces y si la continúo haciendo por un periodo de tiempo determinado, entonces es cuando se convierte en una adicción. Es compulsiva porque cuando se convierte en una adicción entonces no puedo evitar hacerlo y la adicción siempre tiene una connotación, está enlazada y relacionada con algo negativo, con algo que me hace daño. Entonces la adicción siempre es algo que me hace daño, una conducta repetitiva, compulsiva que me hace daño. Y eso es lo que provoca obviamente que una persona abuse de sustancias, ¿no? Y eso es peligroso para la mente, el cuerpo. Hay dos tipos de adicciones, podríamos decir. Primero viene la adicción psicológica y después viene la adicción física. Entonces, en un comienzo, la adicción, como ya dije, es una conducta repetitiva. Me acostumbro que cada vez que como algo, tengo que siempre comer algún postre, algún dulce, algún chocolate y después eso se convierte en una conducta que si la continúo de esa forma, entonces no la puedo evitar. Siempre tengo que comer el dulce. Entonces el cuerpo, una vez que se prolonga esa adicción psicológica, entonces más tarde se puede convertir en una adicción física. El cuerpo me pide la sustancia a la cual yo estoy adicto. Tú trabajas muy de cerca con miembros de la comunidad hispana y con cortes, has trabajado con el gobierno para ayudar. ¿Cómo ayudas tú a alguien que, por ejemplo, ha abusado de las drogas, que quebrantó la ley y luego hay que remediarlo de alguna manera, ¿no? ¿Cómo les ayudas? Bueno, yo tengo unos 20 años trabajando con el sistema legal del estado de Indiana. Trabajo con jueces, con fiscales, con oficiales de prueba y estas instituciones muchas veces me refieren a personas que han quebrantado la ley relacionado el delito que han cometido relacionado con el abuso de sustancias. Entonces, muchas o la mayoría, vamos a decir, de las personas que yo veo son referidas por el Estado o referidas por otros pacientes que yo he tenido. En ese sentido, el abogado, uno de las tareas más importantes del abogado es crear evidencia para poder defender a la persona. Entonces, cuando la persona viene a verme a mí y cumple con mi programa, entonces el abogado, cuando llega el día de la corte, tiene algo que mostrarle al juez para indicar que su cliente está haciendo algo para reivindicarse y entonces esto lo puede ayudar mucho en cuanto a la ley se refiere. ¿Cuáles son las drogas más comunes que usan los latinos, los hispanos? En mi experiencia, y como ya te dije, yo tengo unos 20 años trabajando con la comunidad. Las drogas más comunes, la número uno es el alcohol. El alcohol yo la llamo una de las peores drogas precisamente porque es legal, no que yo esté sugiriendo que se convierta en una droga ilegal porque eso no funciona. Pero la número uno sería el alcohol, luego la marihuana y la cocaína. Esas son las tres drogas que yo he visto a través de los años. Hay otras, por supuesto, y hay muchas otras drogas psicoactivas, las que llamamos psicoactivas, que afectan los 5 sentidos y la psique, el estado de conciencia de la persona que utiliza la comunidad. ¿Todas afectan de la misma forma? Es decir, bueno, los efectos obviamente sabemos que son el alcohol, pues la gente se siente borracha, la cocaína, no sé cómo se siente porque nunca he probado, pero cuando hay este tipo de sustancias en el cuerpo,
el cuerpo cómo reacciona en cada una de estas. Bueno, podríamos decir que hay dos tipos de drogas, los estimulantes y los depresivos. Entonces, dentro de los depresivos, podríamos decir que está lo que, vamos a decir, calman al cuerpo. ¿Y qué es lo que calman en realidad? Los 5 sentidos, la vista, el olfato, el gusto, el tacto y el oído. Entonces, cuando yo tomo cualquiera de estas drogas psicoactivas, y de nuevo psicoactivo es que afecta la psiquis, el estado de conciencia de la persona, entonces me puede o calmar o me puede estimular. El otro tipo de drogas son los estimulantes, como la cocaína, el café, la cafeína en el café, el tabaco, la nicotina, todas estas son estimulantes. El alcohol y la heroína, la morfina, son, vamos a decir, que depresivos o que calman a la persona. En realidad, al final, cuando la droga, el efecto de la droga desaparece o se va gradualmente reduciendo, termina siendo la droga depresiva. Termino yo siempre en un estado de depresión porque una de las razones más importantes por las cuales yo consumo la droga es porque quiero suprimir mis emociones. Hay algo que me está haciendo sufrir psicológicamente que yo no quiero enfrentar, entonces por eso consumo la droga. Pero lo que pasa es que consumo la droga, suprimo mis emociones que me causan sufrimiento, pero al final termino en el mismo lugar, sino en una peor situación. Muy bien. Hemos estado viendo el número de teléfono de Gio para si quieren comunicarse con él, obviamente, para que ustedes hagan una evaluación, que hablen con él si ustedes o un familiar de ustedes o amigo tiene un problema de drogas, de cualquier tipo de lo que hemos estado hablando aquí, para que se comuniquen con Gio y él les va a ayudar. Vamos a hacer una pausa, pero cuando regresemos, Gio, te voy a preguntar si es posible que una persona que toma, por ejemplo, de un día para otro decida dejar de tomar, o una persona que consume drogas de un día para otro decida, ya no voy a consumir drogas. Sí. Vamos a hablar de esto después de la pausa. Claro que sí. Vamos a hacer una pausa. Regresamos con más aquí en el programa Contexto. No se vayan.